Muy buenos días, mis amados. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, que estás en los cielos. Gracias por este día. Gracias porque voy a abrir tu palabra y espero que sea de bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema, el Evangelio es para todo el mundo. Y haciendo como si fuera una continuación. Aunque el título es diferente, pero el contenido básicamente tiene que ver con lo que estuvimos tratando la semana pasada. Y he tomado una porción de Hechos, su capítulo 10, y hoy en el verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amén. Este pasaje entero habla de una revelación que tuvo el apóstol Pedro, al mismo tiempo también comprobada por otra que tuvo Cornelio. De eso habla la historia. Recordemos que en el tiempo de Pedro habían divisiones como existen hoy día. Los judíos por un lado, recuerdan que hablábamos la semana pasada, los romanos. Y entonces pues cada uno, como hoy también, hay divisiones en las personas. Uno hace una cosa, otro otra. Uno dice una cosa, otro dice otra. Y nosotros queremos enfatizar lo mismo que el Señor Jesucristo les reveló, ¿verdad?, a Pedro y a Cornelio en ese tiempo, que lo importante es que el Evangelio se predique y que todo el mundo, la raza humana, pueda ser partícipe de escuchar. Tantas veces hemos hablado de la importancia de que se predique para que se escuche, porque esa es nuestra tarea. Predicar el Evangelio para que las personas lo escuchen y Dios pueda hacer la obra de salvación, porque la salvación es un asunto de Dios, es un regalo de Dios y Dios está envuelto en eso. Y a nosotros solo nos ha dado la responsabilidad simple, sencilla, de que prediquemos el Evangelio. Y por eso nuestro énfasis. Entonces, dice Pedro, al él recibir esa revelación, que se le, los que tengan Biblia, lean ese capítulo 10 entero para que puedan entender con claridad. Por asunto de tiempo no puedo, simplemente le doy la aprobadita, pero es responsabilidad de ustedes tomar la Biblia, los que son cristianos, los que son creyentes, y los que no son creyentes, consígase una Biblia que están disponibles, consiga una y léala conmigo y estúdiela. Cada vez que usted va a escuchar la meditación, usted busque el versículo que yo digo y usted le pone atención a la explicación que damos de ese versículo. Dice el verso que entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué Pedro dijo eso? Porque ellos, y en el tiempo de Pedro, los judíos creían que el Evangelio era solo para ellos, pero nosotros debemos recordar, por lo que hemos estudiado, que los judíos no aceptaron al Señor Jesús como su Rey, como su Mesías. Y entonces Dios siempre tiene planes. Dios, como ellos no aceptaron a Cristo, como ellos rechazaron a Cristo, pues por esa causa y por la voluntad soberana de Dios, el Evangelio llegó a los gentiles, llegó a nosotros, que increíblemente muchos se han salvado y muchos se van a salvar. Y todo el que se haya de salvar soberanamente por Dios se salvará, pero eso no nos exime de la responsabilidad de predicarle el Evangelio. Entonces el Señor Jesús quiso revelarle a Pedro: mira, eso que ustedes están haciendo, diferencia de gente, que eso es tan común. La gente entiende que si tiene dinero y el otro no tiene, ellos entienden que ellos son mejores. La gente entiende que si tiene un buen trabajo y que el otro no tiene un buen trabajo, un trabajo sofisticado, ya sea en este tiempo de nosotros un trabajo en el área de tecnología o en informática, en asuntos, pues la gente tiende a sentirse más importantes. Entonces Pedro entendió y nos dejó la revelación que entendió aquí en la palabra, donde el mismo Señor
le hizo entender en esa revelación y él pudo abrir la boca y pudo decir, en verdad comprendo. Miren, uno de los problemas grandes que tiene la Biblia hoy día, aún con los cristianos, es que no entienden la Escritura. Y Pedro pudo decir, en verdad comprendo. Es necesario que nosotros busquemos comprender lo que dice la Escritura, porque la Escritura no dice lo que yo quiero que diga. La Escritura no dice lo que a mí me conviene. La Escritura no dice lo que yo quisiera que diga. La Escritura dice lo que dice la Escritura. Es decir, la Escritura nos dice a nosotros lo que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos a través de la Escritura, porque entendido y comprendido, nosotros entonces podemos, los que hemos decidido seguir a Cristo, podremos con facilidad obedecer. ¿Por qué? Porque hemos comprendido. Dios no hace acepción de personas. En esta mañana ese es el mensaje. Para Dios no hay grande ni pequeño, rico ni pobre, grande ni nada. Para Dios hay seres humanos que deben ser salvos y deben ser salvos a través del Evangelio, a través de la predicación. Si ese es tu caso, arrepiéntete para que Dios te salve. Dios te bendiga en este día.